Pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Es un gusto darles la bienvenida a esta nueva edición de Agenda Abierta. Y por cierto que son varios los temas que tenemos esta noche ya le damos la bienvenida al diputado cabildante por el departamento de Canelones, Álvaro Perrone. ¿Cómo le va, Perrone? Gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto como siempre. Bueno, lo decíamos, la agenda está abierta y son varios los asuntos para abordar, para tratar, pero comenzamos por algo muy reciente, que fue la interpelación a Arbeleche. Y usted fue crítico en parte con la economía de nuestro país o con determinadas intervenciones de la ministra. ¿Por qué? En realidad, primero por la interpelación, vamos a empezar por la interpelación. Es un mecanismo que va a utilizar el Frente Amplio de desgaste constante con los miembros del Ejecutivo, con los ministros en este gobierno. El otro día tuvimos 18 horas con el ministro Salinas, con el presidente de ACE, donde la gente ni se entera lo que pasa allá adentro. Estamos toda la madrugada diciéndonos cosas entre nosotros y la verdad que después afuera no pasa nada. Eso es un desgaste muy fuerte para la gente del Ejecutivo. Estaba todo el directorio de ACE, todo el equipo del ministerio. Ahora se repite con la ministra de Economía también, donde la temática del Frente Amplio es hacer preguntas muy ambiguas, con diversos temas que no tienen respuesta concreta. Esa es la realidad cuando ellos hacen las preguntas, y después cuando el ministerio responde lo que tiene que responder, cualquiera de los dos casos, el Frente Amplio siempre dice que no encontraron respuesta y que las respuestas son insatisfactorias. Ese va a ser el mecanismo de ahora en más, y ya ahora hay otra en el Senado, así que con una dinámica también que la gente tiene que saberlo. Cuando los equipos del ministerio van a la interpelación, llegan a las 10 de la mañana y están ahí hasta el final. Pero el Frente Amplio tiene un mecanismo de reconversión de la Cámara pidiendo suplencias. Entonces a las 6-7 horas se va un titular y entra un suplente fresquito como en el fútbol y arranca la dialéctica, la discusión, y así van. Entonces se van rotando y con esa mecánica ellos siempre se están de alguna forma descansados y a cualquier hora están con la vehemencia para el discurso. ¿No tiene ningún beneficio, a su entender, una interpelación? ¿Y qué sacamos de la interpelación? Yo lo miro desde afuera. Para mí está bueno debatir el tema. Está bien, porque una interpelación coloca el tema encima de la mesa. Para la población, digo, ¿no? Ahora, políticamente, es verdad que nunca, o por lo menos nunca... de los gobiernos del Frente Amplio nunca pasó nada. No, y de los anteriores, pongámosle, desde el advenimiento a la democracia, a la fecha, ¿una interpelación sirvió para destituir un ministro? Hay algún caso, no recuerdo, no tengo el recuerdo concreto en la fecha. ¿Del 85 la fecha? Sí, creo que hay algún caso. No quiero decir cuál ministro ni cuál cartera, porque no quiero equivocarme, pero creo que hay un caso. El tema que ahora... Pero con los dedos de las manos. El tema que... Porque además el juego político es, cuando el frente de la mayoría parlamentaria se abroquelaba y no se movía nadie, y ahora la coalición defiende a sus ministros, ¿o no? Claramente, ¿o no? Pero no hay casos de decir, primero, de corrupción, no sé, por decir algo, no hay. Lo que en el caso del Ministerio de Economía, el Frente Amplio plantea ver cuáles son los planes a futuro, que hoy es muy difícil decir eso por la situación de pandemia, que aún seguimos en pandemia, porque la gente piensa que la pandemia se fue, todavía seguimos, todavía se sigue sufriendo, la guerra, o sea, hay un que no es solo acá, porque el tema inflacionario el Frente Amplio lo plantea como que si fuera acá en Uruguay. Estados Unidos tiene la mayor inflación de los últimos 50 años, es algo que se da en el mundo, pongo Estados Unidos como ejemplo. Bueno, pero según algunos expertos, especialistas, economistas, es más, si se quiere, manejable la inflación en 3 millones que en 52. Bueno, de los economistas y de los expertos hay varias bibliotecas. Siempre. Algunos tendrán su opinión, otros tendrán otra. Pero bueno, nosotros somos 3 millones, pero no significa que por ser 3 millones estemos fuera de la situación inflacionaria mundial. Estamos todos los países, está el mundo. Bueno, pero yo le decía, usted de hecho fue crítico con alguna de las medidas. Sí, nosotros criticamos algunas medidas.
En realidad las medidas se presentaron, se hizo conferencia pública, participó la ministra Irene Moreira en representación de Cabildo, pero nosotros entendimos que algunas medidas teníamos que de alguna forma expresar la diferencia que nosotros teníamos, y el lugar era la Cámara, que era donde se estaba tratando. Primero hay una situación que no depende del Ministerio de Economía, que es la baja del dólar. El dólar ha estado bajando, y ¿por qué el dólar está bajando? El Banco Central está aumentando las tasas de interés para quienes vayan y hagan colocación en pesos. Para quien va a hacer un plazo fijo, a depositar dinero en el banco, es mucho más rentable depositar en pesos que en dólares. Siempre fue así, pero ahora se está dando una situación de que es más, porque el Banco Central está aumentando las tasas para colocar en pesos. Entonces, ¿qué está pasando? La gente está vendiendo dólares, grandes capitales están vendiendo dólares para obtener pesos y depositar en pesos. Eso hace que haya más dólares en la calle y el dólar baje. Entonces eso está pegando fuertemente en el agro, en el sector exportador, porque se exportan dólares, hay muchos insumos que son en pesos, y con la situación inflacionaria las ganancias en el medio se pierden. Y nosotros ahí fuimos puntual a una crítica, porque el Frente Amplio durante 7 años llevó esa política implementada impulsada por Astori, en el mismo sentido de aumentar los depósitos en pesos, y eso trancaba el dólar, estabilizaba el dólar. Ahora, los grandes capitales, vinieron grandes capitales, vendieron dólares, se hicieron de pesos, depositaron los pesos, cuando se terminó el plazo fijo, sacaron los pesos, volvieron a comprar dólares y se fueron. Entonces, en un plazo fijo de un año, de un 9, un 10%, cuando volvieron al mercado a comprar los dólares, compraron un 10% más de dólares. O sea, vendieron 100 dólares, al año compraron 110. Eso hace en los 7 años, lo dijo el ex ministro Lorenzo, que fue procesado por el caso del aval de Pluna. Él lo reconoció en una comisión en el Senado, que en los 7 años se había perdido un porcentaje del PBI, no recuerdo exactamente, el 1 y algo creo que era, pero que significó una pérdida de 5.500 millones de dólares, ¿no? Mucho más cuando nosotros hablábamos de lo que fue ANCAM, de lo que fue Pluna, de lo que fue la regasificadora. Esto es peor, mucho peor, porque son 5.500 millones de dólares que se perdieron en ese tipo de política, porque los grandes capitales que están especulando, cuando vienen e intervienen. Entonces, en esta situación que se está dando ahora con el Banco Central, es muy probable que vengan los grandes capitales a hacer colocación en peso, a vender dólar, y que el dólar siga bajando. ¿Qué tiene que hacer entonces Economía para evitar eso y favorecer a los productores de mediana y pequeña escala, no? Bueno, esa es la política que está llevando el Banco Central, que no precisamente es el Ministerio de Economía, ¿no? Porque el Banco Central... Bueno, pero responde Economía el Banco Central. Sí, pero funcionan ¿pero qué es lo que tiene que hacer? Por separado. Y bueno, yo no sé qué es lo que tienen que hacer, no le voy a decir lo que tienen que hacer. Lo que sí vemos como ejemplo es lo que pasó. Entonces no sabemos si eso va a terminar funcionando bien, o que de alguna forma los productores ya se quejaron porque según ellos en gran medida lo que compran para producir desde, no sé, agrotóxicos es en dólares, claro. Sí, bueno, y eso le está desfinanciando lo que venden. El mayor problema es que gran parte de los insumos es en pesos, ¿no? Y los sueldos son en pesos. Claro. Entonces, si yo vendo en dólares y el dólar es más barato, cuando voy a transformar los dólares a pesos para pagar los sueldos, o cualquiera de los insumos en pesos, porque los insumos en pesos en el agro han tenido un aumento como del 200% por la inflación. Entonces, bueno, ahí es donde hay una aprovecho, ya que estamos hablando de campo, Perrone, ojo, en realidad de matriz productiva, aprovecho. ¿Qué le parece que un solo Uruguay se transforme en un partido político? Que por lo pronto hay aspiraciones a eso, ¿no? Están en todo su derecho. Yo lo que sí opino, que donde verdaderamente un solo Uruguay puede tener una incidencia o puede llevar adelante algún tipo de política, o cualquiera sea el tema, es adentro de la política. Porque desde afuera de la política
grandes marchas, grandes concentraciones, pero después, en definitiva, directamente en lo que es en las decisiones del país, no influyen. Porque nadie en el Parlamento ha pasado en este tiempo de que existe un solo Uruguay, ha votado algo o se ha hecho alguna gestión desde el Ejecutivo al Legislativo por un solo Uruguay. O sea, se lo escucha, se le presta atención, en algún partido le prestarán más atención que otro. Nosotros tenemos mucho diálogo con un solo Uruguay. Conversamos bastante, lamentamos mucho la pérdida de Nogué, que era el principal referente. Hoy está Franchi, Holzman, que son los dos que están un poco más al frente, y hablamos bastante de política con ellos. Hablando de decisiones, el presidente está firme con la seguridad social, y habló inclusive de que no le importan los costos políticos. Usted, sin embargo, ha planteado que o es con el FA o no es. ¿Por qué? No, yo digo que tiene que ser con el Frente Amplio. Si acá hay una y bueno, si no quiere, tendrán que explicarle a la población por qué no quiere. Acá hay una responsabilidad que tienen que llevar adelante quienes son estadistas, que piensen más en el Estado que en las próximas elecciones. Y acá está claro, en el oficialismo, en el gobierno, que la reforma hay que hacerla, porque peligra la seguridad social. Entonces la reforma hay que hacerla. ¿Hay que hacerla incluyendo la caja militar? Sí, están todas las cajas. En la reforma van a ir todas. ¿La caja militar también? Me da gracia porque muchos me preguntan, van directo a la pregunta de la caja militar. Hemos sido claros en todas las reuniones, están todas las cajas incluidas. El sistema tiene que ser reformado para que dé garantía en el largo plazo, porque esa es una de las preguntas que nosotros hicimos. Desde Cabildo Abierto hubo un experto en el comité de expertos trabajando, y una de las preguntas que se hizo, que la hizo Manini cuando tuvimos la reunión con el presidente de la calle, es si esto era un parche o era para largo plazo. El principal vocero, Saldain, que es el que está al frente de la reforma, dejó claro, mostró gráficas, nos mostró números, mostró la situación, el índice demográfico, toda esa situación que hace que tenga que ser reformado. Ahora, la reforma hay que hacerla. El Frente Amplio va a tener que explicar por qué no la quieren hacer. Porque el Frente Amplio hasta ahora está teniendo una actitud manejada con una impronta sindical de Fernando Pereira, donde protestan por todo y donde, como decía recién, a las interpelaciones y al grito, y no han hecho una, cortito termino esto, una respuesta concreta o alguna propuesta a la reforma de la seguridad social. Hoy el promedio de jubilación de las personas es de 63 años y medio, cerca de 64. Lo que está arriba de la mesa, lo que más protesta el Frente Amplio es de trabajar hasta los 65. Estamos hablando de un año que va a ir gradualmente en el correr del tiempo. Hacemos la pausa, Parrone, perfecto, y luego seguimos charlando, ¿le parece? Tanda, ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Bueno, Parrone, le consultaba el tramo anterior si estaba la caja militar o no en esta reforma, porque yo se lo voy a plantear ahora que no es ministro o subsecretario, pero cuando sea ministro o subsecretario no quiero
míreme bien, no quiero que me cambie el discurso. ¿Hubo ofrecimiento para ingresar a la cartera de defensa? No, de verdad, porque usted sabe que en esto del periodismo es así. A veces cuando el río suena, por algo suena. Y a mí me llegó la información de que manejaban su nombre para una subsecretaría de defensa. La misma información me llegó a mí, pero no hay nada oficial en eso. ¿Aceptaría? No está en el horizonte de eso, estamos de lleno en la Diputación, trabajando en los temas legislativos. Ahora se nos viene la rendición de cuentas, que es una instancia muy importante, donde Cabildo Abierto va a ir con varios puntos a tratar, que estamos en proceso elaborando para hacerlos públicos. Y después de eso, políticamente lo que tenemos es seguir consolidando la unión entre todos los partidos que hoy somos oposición en Canelones y somos gobierno a nivel nacional para poder ir juntos a la próxima elección. Pero eso todavía falta. ¿Usted es un hombre de disciplina partidaria? Bueno, en Cabildo Abierto no existe la disciplina partidaria, eso no ha pasado en votaciones en la Cámara. Hay legisladores que han estado en desacuerdo con algunas cosas y no han votado, pero nunca fue un tema de sentarnos en una mesa en Cabildo Abierto y decir hay disciplina o no hay disciplina, nunca estuvo. Nosotros actuamos con total libertad, estamos dentro de un partido y claramente, principalmente seguimos los lineamientos del senador Manín. Hasta ahora no hubo entonces un ofrecimiento oficial. No hubo un oficial, ninguno. Sigo, rendición de cuentas. Allí Marini hizo 2 pedidos por lo pronto. Uno tiene que ver con gestión específicamente y es modificar la carrera funcional del Ministerio del Interior, de la policía. Y el otro ya tiene que ver con una cuestión sí económica, que es aumentar el sueldo de la tropa. Sí, a ver, lo del sueldo de la tropa es un viejo compromiso de los salarios más bajos, más sumergidos, de poder ir logrando mejoras en todas las rendiciones de cuentas. Se vienen logrando algunas mejoras, siempre se ha logrado una mejora en la rendición de cuentas. Son los funcionarios más olvidados del Estado, esa es la verdad, de salarios más bajos, estamos hablando de los sueldos más bajos. La escala de funcionar el Ministerio del Interior, desde la época de Bonomi, se dejó de lado la antigüedad. Entonces quienes ejercían los cargos, hablando bien en criollo, terminaban siendo a dedo. Entonces bueno, eso desmotivó a la carrera, ¿no? Porque si uno venía en la carrera intentando ascender o viendo posibilidad de ascenso, con el correr de los años de repente llegaba un funcionario con 50 y pico de años que tenía la posibilidad que había hecho una buena carrera, una buena posibilidad de estar en un lugar, en un cargo, venía alguien de afuera y le ponían a alguien mucho más joven, con desconocimiento. Hay un caso concreto que era la Guardia Republicana, que era el yerno de Bonomi, el que estaba ahí al frente, que hoy está en la Intendencia de Montevideo. Entonces bueno, hemos dialogado varias veces, ya lo hablamos la rendición de cuentas pasada, con referentes del Ministerio del Interior, con retirados de lo que esto genera, la desmotivación que genera en la escala funcional del Ministerio del Interior. Y bueno, nosotros entendemos que hay que respetar la antigüedad y esa es la propuesta que se va a hacer. Después hay otra propuesta económica, que es un aumento, una compensación o una diferenciación para los docentes y maestros que les toca dar clase en zonas de contexto crítico. Hay que dar algún tipo de motivación por el compromiso que eso significa, porque no es lo mismo una maestra, un maestro, un profesor o profesora que dé clase en el centro de una ciudad a ir a zonas de contexto crítico. Entonces bueno, nos parece que eso tiene que tener una recompensa económica. Usted recién mencionaba el asunto de la policía. ¿Cómo evalúa la gestión en materia de seguridad ciudadana? Nosotros miramos lo que son los índices que salen, que se muestran los números, y en eso es donde nos
afirmamos que se va en el buen sentido, que se va mejorando a lo que eran situaciones anteriores. Nosotros vemos que después de votada la LUC se le dio un respaldo al policía, porque ahí se introdujo algunos delitos que no existían. Antes se podía insultar al policía, les hacían de todo, les pegaban, los escupían, cualquier cosa, y eso no era delito. Hoy eso es delito, y eso hace que el policía tenga otro respaldo. Vemos mucho mejor equipamiento, lo vemos en la flota, lo vemos en los vehículos, o sea, vemos una policía mejor. ¿Que va a llevar tiempo recomponer? Sí, sin duda. Sí, pero hubo perrones, récord de homicidios, ¿no? Hubo gente desmembrada que apareció a lo largo y ancho de toda la costa. No es nuevo, de no es nuevo eso. Y Canelones. No es nuevo eso, no es de este gobierno. Hay un claro problema de narcotráfico a nivel mundial, y Uruguay no se escapa al narcotráfico. ¿No tendría que haber un cambio de ministro, por ejemplo? No, ¿por qué va a haber un cambio de ministro? La lucha contra el narcotráfico es en el mundo porque antes los igual. Resultados no eran buenos y la oposición pedía un cambio de ministro. Pasa en México, pasa en Estados Unidos. No eran buenos según la clase de delito, porque uno cuando analiza los delitos ve los delitos que han bajado. Acá el tema, tema puntual ahora de los homicidios, son los casos de narcotráfico. Perrone, vuelvo a lo económico. Usted mencionó que las medidas arancelarias vinculadas al aceite y también a la harina afectaba a la producción nacional. ¿Por qué? La importación de aceite y harina tiene un arancel, uno que tiene que ver con Mercosur, Argentina, y otro extra región, que de alguna forma es una protección para la industria nacional. Hay una industria muy conocida en Uruguay que es Cousa, ¿no? Gran productor de aceite y de otros varios productos. Tenemos muchos molinos también. Lo que se intenta acá es combatir la inflación, entonces se bajan los aranceles para que se pueda importar a un costo más barato. Lo que nosotros decimos con eso es que si el Estado deja de recaudar por estos aranceles, es preferible que deje de recaudar por la industria nacional dándole algún beneficio fiscal y llegando a algún tipo de acuerdo de precio, y que la industria nacional sea quien garantice un buen precio en la góndola, llegando al consumidor final, para combatir el precio. Eso fue lo que pusimos nosotros, porque a través de esta baja de aranceles después vienen los grandes importadores y te van a venir grandes importaciones que pueden golpear la industria nacional. Entonces el Estado va a dejar de recaudar por ese cobro de aranceles. Nosotros entendemos que es preferible que deje de recaudar por algún beneficio fiscal que se le dé a la industria nacional. Después hay otro impuesto que en estas medidas cambia, que es un impuesto que cobra el LATU, es el 1,5% de las importaciones de alimentos masivas. En estas medidas se baja al 0,5%. Nosotros ahí lo criticamos porque nosotros decimos que está bien, es bien la medida para combatir la inflación, que entre productos más baratos. Se baja un punto en el precio total de la importación. Pero nosotros decimos que eso tiene que estar enfocado a los productos de la canasta básica, porque hay alimentos de alto costo. Hay que ver qué es lo que engloba todo eso, la palabra alimento. ¿Por qué nunca el presidente y su equipo económico le llevó la propuesta a Cabildo del IVA personalizado? Bueno, de a poco se está yendo al IVA. Nosotros insistimos siempre, estamos constantemente, en la Cámara lo hablamos, todas estas medidas que se vienen tomando, nosotros aprovechamos para hablar del IVA personalizado. Y es una discusión que queremos ponerla públicamente para que la gente se empiece a interiorizar de lo que se trata. Va a ser uno de los grandes temas de la próxima campaña de Cabildo Abierto, para que la gente que nos ve, ¿qué es el IVA personalizado? Los productos de la canasta básica, harina, aceite, carne, fideos, pagan el 10% de IVA, no pagan todo el IVA. Pero el IVA cuando se puso el impuesto de esta forma fue transversal para todo el mundo igual. Entonces hay gente de alto poder adquisitivo que compra el aceite y los fideos pagando el 10% de IVA cuando podría pagar la totalidad del IVA. Entonces, como el IVA es transversal, hay un montón de gente que termina obteniendo un beneficio
fiscal que no lo necesita, y hay otras personas que de repente tendrían que pagar menos IVA o tal vez no pagar IVA porque no pueden. Pero el banco de datos ya está hecho, es el MIDES. Bueno, no, está... Los beneficiarios de la tarjeta. Está los beneficiarios de las tarjetas, pero nosotros queremos algo más global. Según los ingresos, según la capacidad económica de la persona, sea el IVA que pague. Nosotros ahí cierro con el tema de la importación de alimentos y voy a lo del asado. Cuando quitamos el 10% del IVA al asado, fue una medida que benefició a mucha gente, pero hay mucha gente que se benefició de esa medida que no era necesario, que podría pagar el IVA. Entonces ahí me parece que es donde tenemos que diferenciar para hacer un impuesto más justo y que el Estado recaude mejor. Política pura, usted mencionaba en campaña, ¿una campaña con o sin Salinas? Veremos lo que Salinas se va. Vamos a ver qué es lo que pasa con la Organización Panamericana de la Salud. Hay 6 candidatos, Salinas es uno de ellos, 6 candidatos de toda América, México, Colombia, Brasil, Uruguay, no recuerdo quiénes son los otros países que presentaron candidatura. Salinas está muy bien perfilado por la imagen que tiene Uruguay en el mundo, en el manejo de la pandemia. Y bueno, en la Organización Panamericana de la Salud, la información que tenemos nosotros, quien más aportes económicos hace es Estados Unidos, y hay buen ambiente para que Estados Unidos apoye al ministro Salinas como director de la Organización Panamericana de la Salud. Ahí Salinas se iría, tendría que irse, tendría que dejar el ministerio, y bueno, no va a estar en la actividad política porque la Organización Panamericana de la Salud tiene su central en Estados Unidos, en Washington. Ahí un capital importante para todo la política nacional, para todo el Uruguay, bueno, pasa a cumplir una función mucho más importante. Si esas negociaciones no se dan, no se llevan adelante, Salinas ahora está en Ginebra, en estos días se va a una gira de reuniones a Estados Unidos. Si no se da, va a estar en la contienda política, no tengo duda. Perrone, ha sido un gusto haber charlado esta noche con usted. El agradecido. La próxima nota en calidad de ministro, subsecretario, me imagino. Usted me va a generar un lío adentro del partido por los rumores. Muchas gracias por haber estado aquí. La pausa y ya continúa Agenda. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Continuamos, amigas y amigos, con más Agenda Abierta, y ahora recibimos en nuestro programa al edil departamental Frente Amplista, Yamandú Costa. Costa, es un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, Renzo, el gusto es mío. Bueno, Costa, hay mucho para hablar, pero por allí hubo un titular que circuló en periódicos nacionales de su intención de ser candidato. Bueno, no es exactamente mi intención. Nosotros toda la vida le hemos dedicado a trabajar por y para el Frente. Creemos que el Frente Amplio es la única herramienta posible de transformación que encontró el pueblo uruguayo, y a las pruebas me remito. Hemos gobernado Canelones casi 20 años, el gobierno nacional 15 años, y el Frente Amplio está más vigente que nunca. Yo voy a estar donde el Frente Amplio me diga que tengo que estar.
Nosotros en mi familia tenemos 4 generaciones trabajando por este proyecto y siempre hemos sido militantes de las causas que creemos justas y hemos dejado hasta el cuero en el alambrado. No tengo ningún problema en seguir trabajando de donde me toque. Me tocó ahora la función de edil departamental y la estoy desempeñando, yo diría que hasta para nuestra propia sorpresa, porque nunca pensamos ser legisladores y es una tarea que nos apasiona. ¿Era lo que se esperaba, Costa, formar parte de la Junta? ¿Está bien, por así decirlo, definido el rol del edil departamental, o con esto de la descentralización del tercer nivel de gobierno quedó un tanto más opacado, o no está claro? Nosotros, el edil el rol del edil departamental yo creo que hay que revalorizarlo, ¿no? Es una función pública muy importante, no remunerada, más allá que tenemos algunos gastos de viáticos y demás, es no remunerada, y lo que tiene que ser el edil es la voz del vecino y la vecina del departamento de Canelones. Ediles comprometidos con el desarrollo de las distintas actividades productivas, sociales, culturales, las actividades económicas, barriales. Si hay un rol aglutinador y articulador por excelencia, es el edil departamental, que tiene que, entre otras cosas, gobernar con el Ejecutivo, porque el gobierno departamental no es el Ejecutivo solamente, sino que es el Ejecutivo y el Legislativo, y a su vez articular con el nivel de gobierno que se llama tercer nivel de gobierno, que son los municipios, que también yo diría que es el primer nivel de gobierno, porque es el que está en contacto con los vecinos. ¿Hay que modificar esa ley de descentralización? Digo porque ahora se está analizando eso justamente en el Legislativo, la posibilidad de llamar a un juicio político ante la Junta a los alcaldes y otras modificaciones más que se le pretende inferir en esa ley de descentralización. Hay que mejorar muchas cosas, pero de las cosas que hay que mejorar sin lugar a duda es dotar de recursos a los consejos municipales. Los consejos tiene hoy? Tienen muy pocos. Los consejos municipales tienen el rol de articular y ser el primer frente, el primer escudo, está en contacto con las necesidades permanentes de los vecinos y las vecinas. Y muchas veces no tienen la suficiente herramienta para solucionar los problemas, y ese consejo municipal, que no es un alcalde, el alcalde es un concejal más, es el concejal que tuvo un voto más que el otro concejal, pero el consejo municipal es el que toma las decisiones. Ese consejo municipal, ese trabajo de vecinos y vecinas sentados en una responsabilidad que es ese consejo, donde blancos, colorados y frente amplistas tienen que tomar decisiones, acordar y ir para adelante. Entonces, ahí tenemos un colegiado, ahí tenemos representación democrática, ahí tenemos participación directa de los vecinos, hay que dotarles de recursos. La ley que Tabaré Vázquez llevó adelante, que fue crear los municipios en todo el territorio nacional, fue una iniciativa formidable. Tenemos que seguir avanzando. Hay lugares... Bien, pero hay que dotarla de recursos. Sí, pero hay que controlar aún más al alcalde. Hay que controlar al consejo municipal, pero no solamente el control, sino también darle las herramientas para que puedan desarrollar cosas. Porque si vos dependés de que venga una retroexcavadora de la intendencia, de que para poner un caño necesitas la dirección de obra, que para poner o mejorar una garita necesitas la dirección de tránsito. Pero hoy tenés una cuadrilla municipal. No siempre tenés una cuadrilla municipal en los municipios. Tenemos la suerte que tenemos los jornales solidarios, y los jornales solidarios han suplido el rol de esa cuadrilla rápida, de esa lancha rápida para solucionar los problemas inmediatos. Pero cuando no tengamos más los jornales solidarios, que están aplicados al territorio, nos vamos a encontrar con una patarrenga, en el sentido de que muchos consejos municipales y muchos alcaldes van a ser generales sin ejército. O sea que hay que darle más recursos desde la caja de la intendencia, por así decirlo, desde el gobierno departamental a las alcaldías. No solamente los gobiernos departamentales inciden en el presupuesto municipal. Está la OPP también, ¿no? La OPP y el gobierno, el gobierno nacional. El gobierno nacional. Y ahí través de la OPP. Y ahí tuvimos, a través del gobierno nacional y de la OPP, un claro recorte de los municipios que están en el departamento de Montevideo y de Canelones, con un claro tinte político, de poner a más de la mitad de la población del país rehén de
aspiraciones políticas electorales. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Restarle recursos a los municipios simplemente porque el gobierno departamental sea el Frente Amplio, no estamos de acuerdo. No lo hicimos porque durante los 15 años del gobierno de Tabaré Vázquez se instalaron los consejos municipales y se generó equitativamente una distribución de los presupuestos en tiempo y forma para los 19 departamentos y para todos los municipios. Y esas son de las cosas que hay que decir, porque aquí la gente no la podemos separar por colores. Tenemos que tener verdaderas políticas de Estado que nos ayuden a solucionar estos temas, pero fundamentalmente a desarrollar la participación, la democracia, el llegar con los recursos a los vecinos, porque no es lo mismo los recursos ejecutados a nivel de un municipio, que son mucho más eficientes que las grandes políticas grandilocuentes que se hacen en un escritorio entre 4 personas y se llevan adelante. Yo vuelvo a la Junta Departamental, que por cierto se ha enfrascado en un debate en las últimas reuniones vinculado a el otorgamiento de un predio a una familia con problemas de vivienda allí en Bello Horizonte. Y el Partido Nacional cuestionó mucho esta decisión y mencionó que de esa manera se promueven las ocupaciones ilegales. ¿Qué tiene usted para responder a este planteo, Costa? Es un tema de difícil abordaje, es un problema que tiene múltiples causas y por tanto tiene múltiples abordajes. Creemos que el tema de las ocupaciones ilegales es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Desde la vuelta a la democracia hasta ahora podemos ver cómo se ha generado, en algunos casos hasta una industria de los servicios para que se ocupen ilegalmente determinados terrenos. Y tenemos ocupaciones clase A y ocupaciones clase B. ¿Cómo es eso? A ver. Tenemos ocupaciones de la franja costera con vista al mar, que muchas veces ni nos ocupamos de ellas, y ocupaciones que son realmente problemas habitacionales graves porque la gente no vive donde quiere, muchas veces la gente lamentablemente vive donde puede y nadie elige vivir abajo de 4 chapas. La gente hoy día lo que vemos que hay determinada cantidad de personas que tienen unas prioridades distintas a las que teníamos de repente décadas atrás, en donde su prioridad en cuanto a los ingresos y los egresos hay cosas que no pueden solucionar, que es el nivel de ingresos se ve desvanecido o disminuido y salen a resolver los egresos y entonces hay cosas que no cambian o no pueden cambiar, que son las cosas mínimas para poder comer y vivir, y deciden irse a vivir a asentamientos. Asentamientos que, sin lugar a duda, debe ser una prioridad, porque está en la Constitución de la República el brindarle vivienda digna a todos los pobladores del Uruguay. Prioridad absoluta del gobierno nacional. Y tenemos un problema luego a nivel departamental, en donde se ocupan algunos terrenos en forma ilegítima, tanto sean terrenos públicos o privados, y bueno, ahí la intervención debe ser de parte de el gobierno departamental coordinado con el gobierno nacional, y ahí nos llamamos a la responsabilidad en donde el tema en cuestión que tú me planteas muy bien es un tema que tiene muchos años. Es una familia que tenía una ocupación ilegítima que se formalizó a través de un comodato, se solucionó en parte ese tema de vivienda muy precaria y ahora se extiende ese comodato. Entonces, hay quienes dicen eso genera antecedentes. Yo digo, desde el punto de vista humano, si genera antecedentes para que una familia pueda vivir este invierno y los próximos inviernos en una casa humilde, prefiero generar ese antecedente antes de la desidia de tener muchos espacios públicos lamentablemente ocupados de mala manera y en muchos casos mucha gente con necesidades habitacionales sin resolver. Pero como vuelvo a reiterar, es un tema que podemos o hacer política barata o hacer política de Estado, que es una política a gran escala, en donde yo me comprometo a trabajar junto a todos, los blancos, los colorados, todos nuestros compañeros del Frente Amplio, para empezar a encontrar soluciones a verdaderas políticas de Estado que nos permita tener en un país rico como es Uruguay, donde vivimos solo 3,5 millones de personas, no puede haber gente viviendo en condiciones infrahumanas. Eso es una responsabilidad que nos tenemos que llamar todos a ella. Costa, en la próxima sesión va a estar
el Departamento Contralor General, justamente dando respuesta a varias inquietudes vinculadas con esto. Como parte del oficialismo, claramente que es. ¿Hay alguna interrogante para plantearle a ese cuerpo de Contralor General? Claro, por supuesto, nosotros estamos en permanente desarrollo y auditando nuestro propio trabajo. Si nosotros no tenemos la capacidad de autocriticarnos, porque no todo lo que se hace está bien y solamente el que hace se equivoca, debemos permanentemente auditarnos, porque el día que seamos conformistas comenzamos a retroceder, y el día que digamos que está todo bien, nos estamos mintiendo. Hay que corregir cosas, hay que corregir en clave de construcción, mirando para adelante y encontrando las mejores soluciones posibles. Dentro de la institucionalidad. Costa, ¿el Frente Amplio en Canelones ha sido conformista? En algunos casos sí, como todo un gobierno, cuando tú tenés un proceso, yo diría, de anquilosamiento, en donde le pasó al Partido Colorado. El Partido Colorado durante más de 100 años gobernó Canelones. Hoy el Partido Colorado tiene un solo edil en el departamento de Canelones. Tenemos que preguntarle qué le pasó al Partido Colorado, que hizo tanto por Canelones y durante tantos años gobernó Canelones. La gente, cuando ve que te equivocás, no corregís, no tenés autocrítica, no sos capaz de hacer lo que decís y decir lo que pensás, que es uno de los principios que nos legaba el general Seregni, decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Nos transformamos en eso. Esta película ya la vimos, y la vimos quizá en otras colectividades políticas. No tenemos que cometer los mismos errores. Tenemos que ser capaces de autocriticarnos, de corregir el rumbo y construir una realidad distinta. Hacemos una pausa, Costa, y luego seguimos charlando, ¿le parece? Tanda, ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con más Agenda Abierta, recta final, Costa. Hablábamos, y era un poco el disparador de esta entrevista, justamente la posibilidad de ser candidato. Yo entiendo que es hacer futurismo, pero para alguien que está en la política, evidentemente se tienen que trazar conjeturas a futuro, porque en parte de eso se trata la política, planificar. ¿Cómo visualiza la próxima contienda electoral a nivel departamental? ¿Cómo tiene que pararse el Frente Amplio, a su entender, en la cancha? Y en esa multiplicidad de candidatura, ¿con quién se siente más afín para encarar una campaña? Cuando digo se siente más afín, me refiero a sectores, ¿no? Evidentemente, Costa. Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene un antes y un después del departamento de Canelones, cuando ya por el 2004-2005 conformamos aquello que se llamó Compromiso Canario con Marcos Carámbula intendente. Tomamos una intendencia fundida, devastada, sin proyectos políticos, generamos un plan estratégico, un crecimiento del departamento de Canelones con sus determinadas vocaciones, con el pando industrial, con las piedras y su vocación de servicio e industria agroalimentaria, con el Canelones profundo, con la ciudad de la costa y su lógica ciudadana, y la Costa de Oro con el turismo. Lo que era la identidad del Santoral era muy distinta de la ciudad de la costa.
pensamos en un Canelones, en un crecimiento Canelones, y Canelones viene creciendo, y viene creciendo a pasos firmes. Ahora necesitamos pensar en qué Canelones queremos para los próximos años, pensar en Canelones de 20 años y demás. Necesitamos que el Frente Amplio siga gobernando Canelones, y para eso hemos visto que la oposición de alguna forma se ha propuesto desplazar al Frente Amplio de las decisiones de gobierno. Lo logró a nivel nacional, donde el Frente Amplio es la principal fuerza política del país, y se tuvieron que juntar todos en contra del Frente Amplio para ganar en un balotaje por un margen muy pequeño. Recordemos que el margen fue muy pequeño, y tenemos que hacer una autocrítica, porque si en Canelones hubiésemos votado mejor, hoy gobernaba el Frente Amplio a nivel nacional. En Canelones perdimos los votos que nos faltaron para el balotaje. Esa es una autocrítica que debemos hacer. Y creo que en Canelones tenemos que reafirmar el proyecto progresista para volver al gobierno nacional. Con esa estrategia clara... Y hablando de estrategia, ¿usted considera que la coalición va a florecer en Canelones? Yo creo que la coalición, me dijo gente de la coalición, que es como atar muchas moscas con un solo pelo. Es difícil en Canelones. En Canelones que se conforme una coalición. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, y muchas veces cuando los intereses son personales y no hay un perfil programático como tiene nuestro Frente Amplio, no tiene un programa de gobierno, no tiene un partido como es el Frente Amplio, con todo lo que eso significa, el atar con un objetivo simplemente de ganarle al otro es muy difícil. Y en Canelones creo que debemos trabajar por la mejor gestión de la Intendencia durante estos años que nos quedan, desde el Legislativo y desde el Ejecutivo, desde los municipios frente amplistas, trabajar con los vecinos, contarles las dificultades, trabajar para poder crecer y pensar en lógica electoral en el periodo electoral. A mí no me gusta pensar en lógica electoral cuando estamos hablando de gobernar. Cuando la gente te vota para que vos seas gobernante, tenés que gobernar. A vos, si te vota la gente para que seas una función, intendente, edil, diputado, y te dedicás a trabajar para la próxima instancia electoral, perdés y desdibujás el rol con que te eligió la gente. La gente te eligió para que cumplas esa función. Dedicate a eso, hacelo bien, y naturalmente las cosas van a surgir. Creo que el Frente Amplio necesita en Canelones presentarse como nos presentamos la primera vez con Marcos Carámbula ya por el 2005, con multiplicidad de candidaturas. La primera vez en la historia del Frente Amplio que fuimos capaces de entender la necesidad de la multiplicidad de candidatura fue cuando ganamos con Marcos Carámbula. Yo fui el jefe de campaña de Marcos Carámbula, ganamos por el 65% en Canelones. Nunca más alcanzamos esa cifra. Los candidatos únicos ya está claro, y a los números me remito, porque el compañero Orsi fue un muy buen intendente durante los 5 años anteriores, se realizaron muchas obras, fue candidato único, no teníamos oposición porque los candidatos de la coalición de derecha no tenían llegada, y sin embargo ganamos apenita por el 51%. Apenita por el 51%, que no es ventaja para nadie. El 51% no es ventaja para nadie. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos promover la multiplicidad de candidaturas, y Canelones tiene muchas mujeres y hombres capaces de liderar los cambios que el departamento necesita para desde Canelones proyectarnos a lo que es la escala nacional. Bueno, Susana Muniz es una de las candidatas que suena por lo pronto a esta altura del partido, ¿no? Que uno dice, bueno, pero falta. En realidad estamos a mitad de periodo legislativo, ¿no? O a mitad de periodo de gobierno. ¿Le gusta la imagen de Muniz? Claro, nosotros inclusive somos compañeros de Susana, es edil departamental, la acompañamos para que sea presidenta del Frente Amplio. Los votos que le aporta el espacio 2040 CUF, que no estábamos en el bolillado, porque nosotros no teníamos una presión política sectorial entre el Frente Amplio, fueron 1000 votos, que fue la diferencia que sacó Susana Muniz sobre el candidato del MPP, que era Amigo. Hoy tenemos una presidenta del Frente Amplio, o sea que inclinamos la balanza a ese proyecto político, que a través de Susana, fortalecer al Partido Comunista, fortalecer al Partido Socialista, los partidos históricos, la columna vertebral del Frente Amplio, porque creemos que por ahí pasa lo que es el fortalecer a la izquierda.
la izquierda ha recibido un golpe muy fuerte, que es perder el gobierno nacional, a pesar de todo lo que hicimos, no vamos a ser reiterativos, y hay gente que recién está procesando el duelo, hay gente que recién está comenzando a hacer la autocrítica, y creo que recomponemos las fuerzas teniendo en cuenta esos partidos pilares, partidos fundacionales, partidos de ideas, y la diáspora, que tenemos la formación en esos partidos de ideas y fundacionales, que fuimos lo que llevamos ese proyecto de Susana Muniz, presidenta del Frente Amplio. Un Frente Amplio fuerte, que gobierne Canelones, que gobierne a nivel de los municipios, para empezar a transformar con la fuerza política el departamento de Canelones. Costa, ¿tiene que haber mujeres en la candidatura? Por supuesto. Sí, lo estoy pensando en clave de género, pero también de política, donde hay un fuerte impulso para una mayor participación. Por supuesto, yo estoy convencido que la mujer debe ocupar los lugares que se merece. No regalarle absolutamente nada. Nosotros cuando por ejemplo, llegamos al Club Juventud, no teníamos una sola deportista mujer. En el día de hoy se están cumpliendo lo que es el Día Internacional de la Mujer Futbolista. 0 futbolistas teníamos, 300 mujeres haciendo fútbol, ciclismo, patín, aeróbica, básquetbol, fútbol infantil en el Club Juventud. Creemos que es necesario dar participación para que esas mujeres deportistas, directivas, delegadas, cumplen funciones mucho mejor que nosotros, muchas veces. Y lo vemos en la Junta Departamental. ¿Cuántas compañeras tenemos? Exactamente el 50% de nuestras bancadas son mujeres. Las 20 bancas que tiene el Frente Amplio, 10 titulares son mujeres. Nuestras suplentes son mujeres. Creemos que en la Intendencia de Canelones, como cualquier rol político, como en lo deportivo, como en lo social, como en lo cultural, la participación de la mujer es imprescindible. Hablando de eventuales candidaturas, ¿cuál sería la idea fundamental o la idea que resuma o sintetice una campaña en Canelones? Yo creo que tenemos que ir por un Canelones que cambia. El cambio es permanente. ¿Cómo es eso? El cambio tiene que ser permanente. El cambio, ¿qué tipo de cambio? ¿Cambio en lo productivo? ¿Cambio en lo político? ¿Cambio en qué? Si tú no cambias, no avanzás. El cambio es permanente, el cambio es dialéctica, el cambio es tener la capacidad de hacerte la autocrítica, de analizar y cambiar lo que ya está. Y lo que nos creemos revolucionarios, porque estamos permanentemente haciendo cambios, haciendo revolución, la revolución no es aquello que estigmatizaban, mirá, si viene el Frente Amplio te van a sacar las gallinas y se la van a dar a otro. No, teníamos una vecina acá en el Chico que cerca de las elecciones se agarraba muchos atacalíos, siempre cerca de las elecciones, pues tenía terror a que ganara el Frente Amplio. Entonces, ¿qué hacía? Se comía todas las gallinas antes que viniera el Frente Amplio y le sacara las gallinas. Vino el Frente Amplio y no se le sacaron las gallinas. Es más, se multiplicaron las gallinas. Y las gallinas llegaron a ser alimento de mucha más gente. Porque creció el país, creció Canelones y creció la distribución. Por primera vez en la historia, crece el país y crece la distribución. Fíjense que ahora no tenemos viento de cola. Tenemos un huracán de cola, como dijo Pereira. Un huracán de cola, pero sin distribución. Aquí un puñadito de gente que tiene 9.000 millones de dólares de depósitos de residentes en Uruguay depositados en bancos en el exterior. Y sin embargo tenemos 100.000 comiendo en ollas populares, 60, 70.000 nuevos desocupados, la carestía es abrumadora, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. Entonces, la distribución no está, el crecimiento del país sí está. A eso es lo que voy. Nosotros tenemos que pensar en repensar absolutamente todo. Tenemos un programa del Frente Amplio que permanentemente está aportando ideas y proyectos. Y en la Intendencia tenemos que trabajar en base a proyectos. Yo creo que Canelones tiene una enorme cantidad de proyectos que aún están en el tintero. Un proyecto, por ejemplo, fue el que llevó a Tabaré Vázquez con el plan Ceibal adelante. Eso ni siquiera estaba en el programa del Frente.
Sin embargo, Tabaré Vázquez llevó ese proyecto que es una verdadera revolución, una transformación que recién la vamos a poder medir dentro de decenas de años, sin las urgencias electorales y mirando el crecimiento que ha tenido el país en ese aporte a la informatización de todos y todas, y sobre todo a los niños de poder adquisitivo más bajo. Yamandú Costa, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Amigas y amigos, para ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.